incómodos por lo que ha sucedido y califican la acción como no transparente. El señor Leo Gabriel de Austria. Un informe que habla de transparencia, pero otros denuncian irregularidades. Yo quiero saber la posición de usted. Yo no les puedo hablar a nombre de la Unión Europea, a veces digo afortunadamente, porque como en este caso nos da un poquito vergüenza a algunos de los regadores de leer este informe que no refleja las observaciones que hemos hecho el día domingo de los días anteriores. Los puntos álgidos son que nos hemos dado cuenta, yo estaba destacado en el norte del departamento de Cortés, de que había en Omoa, por ejemplo, un 20% de la gente que esperaba sus identificaciones, sus credenciales, no los credenciales, sino las cédulas. Entonces eso es bastante encima. En las zonas garífomas vimos que había mucha gente que fue declarada muerta y que no tenían posibilidades de votar. Ya al acercarse a las urnas vimos así como un ambiente más bien de mercadeo, donde sobre todo la gente del Partido Nacional virtualmente se arrebataba. En las mesas sí figuraban gente de ahí. Yo me acerqué a una de estas presidentes de mesa supuestamente del Democracia Cristiana, le pregunté quién es su candidato para... dijo, es un chele alto. Y hasta que venía alguien de muy buena ayuda del Partido Nacional que sí sabía cómo está la maniobra y que me dio la información en lugar de... en general se sentía que los partidos pequeños junto con el Nacional formaban así como un equipo. Y en el escrutinio yo me fui arriba para la transmisión y me dijeron que no podían verificar si había llegado la comunicación, lo que me parece muy interesante, porque si yo le mando un mail y le pide que me conteste que si ha recibido bien, es una cosa muy normal, y nunca, o sea, era una vía única que nunca había respuesta ni posibilidad de verificar. Todo esto me hace que la palabra transparente realmente no se puede aplicar ni la votación, ni al conteo, ni a las elecciones en general. Y ahí hay muchos inconformidad entre los observadores que no habían sido consultados antes de librar este informe. O sea, primero un informe y después lo consultaron ustedes. ¿Ustedes no habían dado esta información antes del informe? Nosotros habíamos llenado unos formularios que con mucho lujo de detalle a veces describimos la situación como le estaba describiendo ahora, y ellos solamente tomaron la pregunta: ¿piensa usted que las elecciones habían sido tranquilas? Sí, habían sido tranquilas, no había disturbios. ¿Dónde estábamos nosotros? Pero tampoco podemos decir que esto es a nivel general. El error, en mi apreciación, de la dirección de la misión es hasta hoy, hasta ahorita, llegando al aeropuerto, yo discutí con el jefe de dar 100% de confianza al Tribunal Supremo Electoral. Y yo
por mi parte doy otra confianza. Yo también tengo esperanza que esto se puede componer después de haber observado los escrutinios municipales. Entonces, a mí me inspira más confianza de sumar los resultados de las mesas uno por uno, como se hacía, por ejemplo, en Puerto Cortés. Estuvimos hasta las 5 de la mañana. Interesante fue también que ahí también faltaban más de 20% de las actas, los cuales fueron sustituidos después por las copias que tenían los partidos políticos, y de común acuerdo sustituyeron las actas faltantes, las actas de mesa faltantes, por las copias de los partidos. Esto me inspira más confianza. Lo que interpreta ahí el jefe de la misión esta mañana todavía me dijo que había como 20%, 30% que no pasaban porque el plástico con que se cubrían las actas no pasó bien por el escáner. Entonces, si ya empezamos así, que el 20% no es confiable, entonces yo por mi parte confío más en los recuentos a nivel de base, y no tengo, después de todo lo que me habían dicho, confianza en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Esa puede ser entonces una de sus recomendaciones, que sea un recuento de acta por acta? Sí, se está haciendo, pero no se está hablando de esto. No figuran, lo que figura siempre es el Tribunal Supremo. Y yo no sé cómo, si admiten que le faltan 20%, que es esparciado entre todos, o sea, no es una región entera que figura de esto. Si admiten esto, ¿cómo pueden pretender de tener cifras verificables? ¿Qué le dice entonces usted a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Que concibieron el sistema mal, o actúan de mala fe, y que cabe siempre la posibilidad que sustituyen unos actas por otros. Pero la médula verdadera es en los escrutinios municipales, y esto es más confiable que el Tribunal Supremo Electoral, a mi entender. Y a esta altura, ¿el proceso qué recomendaciones entonces puede dejar? Que esperemos hasta que se hace el reconteo. Me dijeron que esto puede todavía durar por lo menos hasta hoy viernes, pero quizás tarda más. Me reitera en cuanto a su posición entonces, cuando se habla de transparencia, la Comunidad Europea ha dicho que es transparente el proceso, otras organizaciones quizás también están diciendo que el proceso fue transparente. ¿Me reitera su posición, lo que usted puede considerar? Yo, como periodista de larga trayectoria en Centroamérica, conocedor de Honduras, como antropólogo, declaro que estas elecciones no fueron transparentes. ¿Por qué la Unión Europea entonces está hablando de transparencia en su informe? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué está...? ¿Cuál es el propósito político? Hay dos interpretaciones. O es porque son demasiado alejados de la realidad los directivos, o que hay algún propósito político, como podría ser que prefieren una dictadura estable que a la democracia, que podía tener el riesgo de ser ¿Dónde estuvo la falla del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo? ¿Dónde estuvo la falla del Tribunal Supremo Electoral para decir que no son transparentes?
la falla consiste en pretender tener resultados desde el primer momento, cuando no tenían resultados todavía, y en la medida que avanzaron el día, hacer correcciones, pero sin un completo respaldo, ya que faltan, según ellos mismos, todavía 20% de las votaciones que están así separadas. ¿Por qué la Unión Europea entonces se adelantó a dar este tipo de informe? Porque querían hacer, al igual que la OEA, algo muy rápido, y no escucharon. Por ejemplo, yo les dije todavía el día de elecciones que por favor tengan cuidado, no caer en una trampa, pero... Me reitera, ustedes le hicieron apenas una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, la que basaron de los observadores que vinieron? Bueno, hay una que era si teníamos la impresión que se reflejaba la voluntad de los votantes. Ahora, los que respondieron sí, porque algunos, dependiendo de la mesa, respondimos no. Pensaron de que los que llegaron sí pudieron depositar su voto, pero lo que yo dije sobre la cédula de identidad hasta el escrutinio y todo esto no figura. En el caso ¿Cuál es el interés de de la Unión Europea para decir que las elecciones fueron transparentes? Como decía ya, a mí me parece que ellos prefieren tener lo que ellos llamarían calma. No hay que olvidar que hay unos tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Centroamérica, que fue bloqueado en las negociaciones tras el golpe, reanudado, y entonces ahí, bueno, figura una cláusula de derechos humanos, pero como sabemos de todos los tratados, esto es una cláusula sin dientes. En el caso de las credenciales, usted constató, nos ha explicado que habían personas representando y que eran del mismo partido. ¿Estos partidos pequeños, su dirigencia, son cómplices o cómo los define en todo este fraude o cómo se le quiere llamar? Yo creo que se quedaron en el mismo equipo, y hubo una conversación que tuve interesante con un diputado, candidato a diputado, que dije que me había dicho al final a una pregunta, pues no tenemos la capacidad de estar presentes en todo el país, entonces para decir así, le pregunté, entonces ustedes pueden recurrir a los recursos humanos en otras partes. ¿Echará la Unión Europea para atrás esta decisión de respaldar el proceso electoral? Mira, nosotros insistimos mucho en una discusión antes que no. No, o sea, que mantiene esta posición de decir que todo fue transparente. Que puede haber un cambio, pero hasta en el informe final que se espera para enero del 2014. Pero para mientras ya se ha lavado todo lo que... Los delegados van inconformes, así lo podemos entender por esta decisión que se adelantaron a informar. La Unión Europea. Delegados, observadores. Los observadores, me refiero. Los observadores exteriorizaron todas sus críticas basadas en sus informaciones, y yo tengo que decir que esa decisión de hablar con ustedes no fue fácil, pero yo creo que si estamos hablando en Europa de democracia, también los que no estamos dirigiendo misiones como esto, tendríamos algo que decir. Políticamente, ¿quién dominó el informe en términos o ideológicos o partidarios? Hay una especie de core team con una jefa de delegación que se fue muy tempranas horas el día 26, y el vicejefe que es al mando de la misión. Muchísimas gracias. Medio de comunicación. Leo Gabriel,
Leo Gabriel es el nombre del observador de la República de Austria, pero que incorpora a la Comisión de Delegados Europeos. El señor delegado adjunto de la misión ha aclarado que una golondrina no hace verano y que él no tiene voz ni voto. Así lo pude entender. Sin embargo, para transparencia y para la libertad de expresión, la cual seguimos exigiendo en Honduras, él y ha expresado que se adelantaron a presentar un informe y que hubo una seria discusión al interior para que les escucharan, pero que al final les dijeron eso es irreversible y punto. Hay negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la Unión Europea y eso pesa más. Y aunque él ha calificado que son el señor